Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí en Ecos de Mirabal. Hoy sí, con Dora Villalobos. Dora, sí. Qué padre que tuviste oportunidad de acompañarnos. Muchísimo gusto. Estamos en su programa Difusión Norte Marcando Tendencia. También con la periodista chatina Judith. Buenas tardes, Judith. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de radio. Y gracias, Dora, por permitirnos estar aquí, compartir este espacio. Con muchísimo gusto. Me gusta mucho venir particularmente a este programa porque cuando estamos periodistas, bueno, pues se pone más ameno, ¿no? Se pone más rico. Todos los programas me gustan, toda la semana, pero este del viernes... Y a veces no estoy, cuando no vengo es que no estoy en la ciudad. Es que el tiempo nos trae corriendo. Cuando estoy, sí procuro venir y se va rapidito porque se disfruta mucho. Sí. Cuando lo hacemos deberíamos de hacer todos los programas entre varias periodistas, ¿no? Sí. Es que aparte de los análisis, las visiones, los enfoques siempre son mucho más entretenidos de esta forma. ¿No? Sí, claro. Y entretenidos si se suman quienes nos escuchan, si son tan amables a través de los teléfonos de Radio Universidad, a través de las redes sociales de Radio Universidad y también a través de nuestro Facebook, Ecos de Mirabal con Dora Villalobos y Difusión Norte, por ahí. Coméntenos, platíquenos y díganos usted qué opina de estos temas. Sí. Cerramos un viernes intenso, una semana muy conflictiva, decía Judith cuando veníamos hacia acá, el escenario local, el escenario nacional, el escenario internacional está en un momento crítico, estamos en un momento de mucha inestabilidad, incluso geopolítica, y bueno, son temas que hay que platicar. Vamos a platicarles también de un caso que Chihuahua nuevamente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un tema emblemático, usted sabe, no sé si está al tanto, si no con todo gusto le chismeo. Muchas de las reformas en materia de derechos humanos que ha realizado México, incluso la trascendente reforma al artículo 1 constitucional, se deben a sentencias y a casos que México ha perdido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el emblemático caso del caso Radilla, pero Chihuahua también tiene historia en este tema, y esta historia, uno de los casos más dolientes, pero también más significativos para las reformas legales, es el caso Campo Algodonero, ¿sí? Que también es una sentencia que el Estado mexicano pierde ante la Corte Interamericana, que es bueno perder cosas ante las Cortes, sobre todo de la Corte Interamericana, porque eso se traduce en una exigencia internacional por cambiar estructuras. Es una forma de sacudir nuestras estructuras. Y permitir el desarrollo, ¿no? También a la nueva forma de vivir y de ver y de respetar los derechos humanos. Sí, pues obliga al Estado mexicano a poner atención en sus obligaciones, porque son compromisos que ha firmado de cumplir los derechos humanos. Si no cumple, hay esta posibilidad de ir a las instituciones internacionales para que lo obliguen. Entonces, a mí lo que me impresiona, pues es que sí estén yendo a la comisión y luego a la Corte, que sí transiten esos procesos, que en Chihuahua sí haya litigantes con este nivel internacional y que al final sí haya sentencias, ¿no? Sí, que nos cambian todo el panorama. Mientras que yo hago el enlace con Gabino Gómez, que es el que nos va a contar el caso de los Alvarado, que así se le identifica, igual y ustedes pueden tocar otros temas que traen ahí ya preparado, y yo mientras aquí intento tener la comunicación, ¿no? Y nuestra intención es este viernes de casos y de temas, hablar sí del escenario internacional y también del escenario local. Vamos a platicar por ahí en la segunda mitad de nuestro programa, híjole, de este tema que nos trae a todos sacudidos. El hablar de conflictos magisteriales nos toca a todos. Hola, Gabino. Estamos empezando el programa, te voy a poner en altavoz y te vamos a entrevistar. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí, mira que nos contestó rapidito, tenemos en la línea telefónica a Gabino Gómez.
Gabino Gómez es un integrante muy importante en la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres, esta organización que está acompañando el litigio internacional del caso Alvarado y que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la próxima semana se van a Costa Rica. ¿Cómo no nos dices, Gabino, de qué se trata, la trascendencia de este caso y qué va a pasar? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar? ¿De qué es el caso? Sí, que nos cuentes de qué se trata. Sí, muy buenas tardes, sí, claro, desde luego, con mucho gusto lo hago. Se trata de un asunto de desaparición forzada. ¿Qué es desaparición forzada? Cuando a las personas se las llevan gentes que tengan que ver con alguna autoridad. Y en este caso estamos hablando de 3 personas, primos fallecidos, mujeres y un hombre, que el 29 de diciembre del 2009, alrededor de las 9 de la noche, se los llevaron del ejido Benito Juárez en el municipio de Buenaventura. En ese ejido ellos estaban, son 3 personas, un hombre se llama José Ángel, una mujer Rocío y Mesa Paola, los 3 de apellido Alvarado, a lo que por eso se le conoce como el caso Alvarado. Ajá. Son primos hermanos. José Ángel recién había llegado de Ciudad Juárez, donde estaba viviendo y trabajando en una maquiladora, y estaba platicando con su prima Mesa Paola, arriba de una pick-up. En la noche llegan 2 vehículos particulares, pero tripulados por militares, por soldados. Llegan y se los llevan, llegan y se bajan intempestivamente. Seguramente hubo violencia porque quedaron rastros de sangre ahí en el piso, en la camioneta ahí en el piso. Y desde ahí se trasladan a la casa de Rocío Alvarado, que se encuentra pues aquí a unos 500, 800 metros tal vez. En el nuevo pueblo ya estaban acostadas las familias. Llegan, tocan la puerta fuerte, pues, ábranos, no, tiramos la puerta, la mamá de Paola Patricia abre y se meten los mismos personas, los mismos vehículos, y se llevan a Rocío Alvarado, la cual ya estaba en pijamas, solamente alcanzó a ponerse una chamarrita que tenía por ahí en algún lugar y se la llevaron. Desde ese momento la familia inmediatamente empezó a buscarles, de tal manera que la mamá la esposa de José Ángel, Obdulia, que vivía pues alrededor a una distancia de 400 metros de la casa donde se encontraba el papá de José Ángel, fue a avisarles, y inmediatamente se movilizaron e incluso alcanzaron a ver a los vehículos que los llevaban y los persiguieron durante un buen rato. Ellos por un camino de terracería, simplemente bueno pues ya tuvieron que regresarse porque iban ya alejándose mucho del poblado. De ahí ellos, toda la familia recurrió a denunciar de inmediato allí en el pueblo, en la comandancia de la policía seccional. Ponen la primer reporte de que unos militares se van al Ministerio Público de la cabecera municipal en Buenaventura. Posteriormente se van a Nuevo Casagrande, al Ministerio Público. En ambos lugares, en esa misma noche, pues les dijeron pues que seguramente más al rato, en horas posteriores, los militares los pondrían a disposición de la autoridad. Así les pasaron la noche buscando, no amanece y no aparece absolutamente nada. Entonces empezó a todo el mundo a decirles, no se preocupen, al rato lo sueltan, es costumbre que los soldados detienen personas y se los llevan allá a las instalaciones del batallón 35 que está en Nuevo Casagrande. Es costumbre que los detienen a personas, les dan una calentada en el argot popular, unos golpes para ver que les sacan y al rato lo sueltan. Entonces todo el mundo les dijo que no se preocuparan, pero ellos no pararon de buscar, siguieron insistiendo, fueron en las mismas instalaciones en las mismas autoridades locales
lo mismo, y luego fueron a la oficina de la PGR que hay en Nuevo Casas Grandes. Allí les informaron que ya había ido un comandante de apellido Mesa, que se había identificado como policía federal, que había ido a preguntar si ya habían puesto a disposición a las 3 personas que el ejército había detenido. El que estaba ahí encargado de la PGR, pues informó pues, que no, que todavía no los llevaban. Que no, días después se fueron a poner la denuncia en la PGR, ya en la delegación de Ciudad Juárez. Ahí alcanzaron a escuchar a una persona de ahí, Ministerio Público, que estaba hablando con una secretaria, de que eran las tres personas, pero que estaban muy mal. Esa fue la expresión que utilizaron. Entonces, en eso se percataron de que los estaban escuchando y ya se retiraron para que los siguieran escuchando. Fueron a interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron al módulo que había en ese momento en Juárez para quejas en contra del operativo conjunto, porque hay que recordar que en ese tiempo había una enorme cantidad de militares en el estado de Chihuahua que se habían desplegado con motivo del operativo conjunto, que desde marzo del 2008 se había instalado en Chihuahua con el asunto de la combate a la crimen organizado, a la delincuencia, en el combate, en la declaración de guerra que Calderón había hecho anteriormente, declaración de guerra al narcotráfico. Bajo ese contexto, bueno, pues era evidente suponerse que pues, no había duda de que los militares estuvieran atrás de estas personas con todo lo que se sabía de ellos, porque además los habían visto patrullar los días anteriores. Entonces, con todo esto, pues no cabía la menor duda de que el ejército se los había llevado. ¿Cuánto tiempo hace esto, Gabino? Nunca los buscaron porque... Estamos hablando de la desaparición de diciembre del 2009, ¿verdad? De 2009. 2009. De diciembre del 2009. Estamos hablando casi hace 10 años. Se siguió la familia movilizando bastante, nos buscó a nosotros, a las organizaciones, y ya empezamos a intervenir, y siempre fue negada que hubiera participación de los militares, nunca quisieron realmente investigar. Se recurrió, nosotros reportamos la situación a la Comisión Interamericana en Washington, solicitándoles que se pidieran medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Cuando la Comisión Interamericana, cuando hay un reporte de un caso como este, por ejemplo, donde se llevan a personas y se corre en riesgo su vida, inmediatamente le pide al Estado mexicano información y le decretan las medidas cautelares, de tal forma que se dieron medidas cautelares por la Comisión en el mismo enero del 2010. Del 2010. Se dieron medidas cautelares y siguió la investigación, siguió pues la lucha de la familia y acompañada de organizaciones porque se investigara y se la localizara, cuestión que nunca se hizo ningún trabajo efectivo que diera resultados. Fue progresando. En 2011 la Comisión Nacional de los Derechos resolvió que sí había responsabilidad de los militares, incluso sacó una recomendación, así se llama lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o las comisiones Sí. las estatales también, cuando ellos están convencidos que hay violaciones de derechos humanos por estas circunstancias, emite recomendaciones. En este caso, la comisión, la recomendación ¿para quién fue? ¿Para el ejército? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sacó una recomendación en contra del ejército, de la Policía Federal y del gobierno de Chihuahua, de la Fiscalía de Chihuahua. ¿Y qué era lo que se recomendaba? Y el ejército reconocieron y dijeron: aceptamos la recomendación, le vamos a dar cumplimiento. Gabino, ¿y qué era lo que se recomendaba? ¿Perdón? ¿Qué era lo que se recomendaba? A ver, se recomendaba que se reconociera que estaban desapareciendo personas, que había responsabilidad
Entonces hubo varias reuniones donde ellos dijeron, aceptamos, vamos a investigar, vamos a ahondar todas las investigaciones. Y eso ellos aceptaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había investigado bien y que la conclusión de la comisión era que los militares se lo habían llevado. Así se mantuvieron la situación. Posteriormente, la Comisión Interamericana en Washington le pide a la Corte Interamericana, que es el órgano que juzga, que está en Costa Rica, que dicta medidas provisionales. O sea, es algo parecido a las cautelares, pero dictada por otro organismo superior, que es en este caso la Corte, donde le decía al Estado mexicano, ha pasado mucho tiempo, no han hecho los esfuerzos suficientes para localizarlos, por los que se le demanda al Estado que redoble los esfuerzos. Y cuestión que nunca sucedió. Mantuvimos una larga ruta de contestar informes del Estado, contestar nosotros, respuestas, etcétera, hasta que finalmente la Comisión Interamericana dice, no, pues es que esto no está avanzando, pero además hay suficientes elementos para decir, aquí hay responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición y porque no han investigado y porque no han hecho lo suficiente para localizarlo ni para proteger a su familia, porque en este lapso de tiempo pasaron muchas cosas a algunos de los familiares, principalmente a los que fueron más activos en la búsqueda, como es el caso de la familia de José Ángel Alvarado, que tanto al papá de él, que también se llama José, y a un hermano que se llama Jaime, durante varias ocasiones, a través de llamadas telefónicas, les amenazaban de que si seguían buscándolos, los iban a matar como perros, así les decían. Y incluso a Jaime, hermano de José Ángel, por lo menos en 2 ocasiones, tuvo ataques directos. Uno en su persona, que lo atropellaron en la calle y lo dieron por muerto, pero bueno, afortunadamente no se murió. Él se hizo, incluso ahí se bajan los agresores, lo ven y ya se van. Posteriormente a la casa de Jaime, estos que ellos fueron en Juárez, en Ciudad Juárez, tanto las amenazas telefónicas como los atentados. Jaime tenía su vivienda en Ciudad Juárez y un buen día una vecina le habla de lo que parecieran ser patrullas de la Policía Federal, habían llegado a la casa y se habían metido. Una vez que la familia va a la casa, se encuentra que con una amenaza en la pared, de un papel, le pegaron en una de las paredes adentro de la casa de Jaime, donde lo amenazan de muerte, pero además causan daños, nomás no robos, como cosa extraña. Le sacaron todo el alambrado eléctrico de la instalación de la casa, pero no se llevaron el cable, los alambres y lo dejaron. Estas personas y otros familiares tienen asilo en político en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay parte de esta familia de José Ángel está en Estados Unidos y parte o prácticamente toda la familia de Misa Paola. Misa Paola tiene 3 hijas ya jóvenes, señoritas, pero desde entonces niñas. Era niña, incluidas 2 gemelitas. Son 3 hijas, 2 gemelas y otra niña menor de edad que ella. Están en Estados Unidos con asilo político. Está una hermana de Misa Paola con toda su familia, más los padres de ella, se encuentran en Estados Unidos. Entonces, lo que hice, por todos estos antecedentes, la Comisión Interamericana llevó el caso a la Corte, de tal
audiencia para conocer del caso. Sí. Y esta audiencia es el 26 y el 27, o sea, jueves y viernes próximo. De la próxima semana. En San José de Costa Rica. Ahí es un tribunal donde va a comparecer el Estado mexicano, va a comparecer los familiares de las víctimas y sus representantes y la Comisión Interamericana. Ahí lo que nosotros estamos esperando, intentamos demostrar que la desaparición forzada de estas 3 personas, los responsables son los militares, que salga una condena, una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, reconociendo, y que esto sería una cuestión sumamente importante hoy que vivimos una situación de militarización del país por la recién aprobada ley de seguridad interior, donde están intentando legalizar lo ilegal. Durante años la presencia de militares en las calles haciendo tareas de seguridad pública ha sido unas acciones de carácter ilegal, y hoy se trata de legalizar. Entonces nosotros, quienes defendemos los derechos humanos, siempre estamos diciendo que es ilegal y es incorrecto, y además es violatorio de los derechos de las personas, restringe la libertad. Por lo tanto, los militares no deben de estar en las calles, porque ellos es una instancia o un instituto para otra cosa. Pero La seguridad nacional, la seguridad del país, de ataques exteriores, pero no para la seguridad interior. Y que precisamente este es un caso que resulta incluso emblemático, que se presente en estos momentos en el que en el país se discute, como bien lo mencionas, Gabino, el tema de la ley de seguridad interior, porque el tema de las actividades militares en el estado de Chihuahua es un tema con el que hemos convivido muchos años. El tema del combate al narcotráfico, el tema de la desaparición forzada también es un tema doliente. El tema, me parece que incluso más allá de decir está bien o está mal que el ejército esté en las calles, el tema de lo que es ilegal son las acciones que los elementos ejecutan al convivir con el escenario civil. Y cómo se dan estas acciones, y también lo que es o donde impactaría el tema de violación a derechos humanos son en las actividades que se realizan y en la anteriormente ya no imposibilidad de que el fuero civil interviniera en las personas que realizan acciones, es decir, que el personal militar solo podía ser juzgado en tribunales militares y no había responsabilidad en el escenario civil. Entonces ahí había un escenario de desventaja. Pero sí, definitivamente el escenario el tema de la desaparición forzada es un capítulo muy abierto y muy doliente en el estado de Chihuahua. El hecho no solo es ilegal las acciones de violación de los derechos humanos por parte de los militares, el solo hecho concreto de que los militares estén haciendo labor en seguridad pública es ilegal. O sea, la ley es muy clara, que han utilizado algunos recursos, incluso incorrectos. Efectivamente, los planes de estos operativos conjuntos militares para las calles tienen muchos años en diversas ocasiones. Incluso creo que el primero que se recuerda es el año de 1977, el primer operativo que fue para combatir el narcotráfico en lo que se le conoce como el Círculo Dorado, que es la Sierra de Chihuahua. El famoso Cóndor, ¿te acuerdas? La Operación Cóndor. Operación Cóndor, sí. Pero la Operación Cóndor es el primer plan del uso del ejército en temas del combate al narcotráfico. Pero es ilegal, pues. Y así hasta posterior el 2006, el 2008, que se implementa el primero aquí en Chihuahua, y antes del 2006, creo, en Michoacán, que fue el primero que hubo en el país cuando se declara la guerra al narcotráfico por Calderón. O sea, hoy la intención del Estado mexicano, del gobierno federal, del gobierno mexicano, de aprobar la ley de seguridad es para legalizar esto que han venido haciendo de manera ilegal. Exacto. Pero no es, lo que
de los cuerpos de seguridad, no tanto de la policía como de la fiscalía, el tema de la capacitación en derechos humanos desafortunadamente toca prácticamente todos los escenarios, es decir, no es exclusivo que los militares carezcan de esta capacidad, de esta capacitación, sino que también los elementos de la fiscalía pues adolecen bastante, es decir, nuestros cuerpos de seguridad todavía hace falta fortalecer el tema de derechos humanos al interior de las corporaciones. Oye, Gabino, es un gran logro llegar a la corte, ¿no? Desde luego, incluso son 8 años de infracción. Parece mucho, eso de decir, no se me da muy bien. Parecen muchos años, 8, pero es muy rápido. Sí, casi 10 años la después. experiencia que hay de temas que tienen, hay por 15, 20 años en la Comisión Interamericana. Entonces, relativamente fue un litigio exitoso. Por la Comisión Interamericana le dio relativamente una importancia importante, sí, que hizo que en esta época incluso pues hemos ido en 2 ocasiones anteriores ante la Corte a revisar el tema de las medidas provisionales. Hemos estado en 2 audiencias, incluso yo recuerdo en la segunda audiencia habían pasado 5 años. Le pregunta a uno de los jueces allá, los representantes de la CID, pero pues si ya han pasado 5 años, todavía no mandan ese caso aquí, ¿cómo es posible? Entonces esto les hizo que efectivamente lo consideraran como una cuestión de determinada prioridad. Gabino, muchas gracias, mucha suerte, que les vaya bien la próxima semana en Costa Rica, y regresando te invitamos para que vengas y nos cuentes cómo les fue. Desde luego, sí, gracias a ustedes por... Sí, claro. Muchas gracias. No, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, entiendo que no vamos a corte, pero ahí está, muy interesante el caso, sí, fuertísimo. Y que sienta precedente para todo el país. Sí, porque es el primero, este caso es el primero de desaparición forzada que llega, hay que decir que la desaparición forzada, porque incluso ya se legisló, es cuando la desaparición se da por parte de alguna autoridad de cualquier nivel de gobierno. En esta ocasión es desaparición forzada porque se los llevan los militares. Entonces es el primer caso de desaparición forzada que llega a la Corte Interamericana a partir de la guerra contra el narcotráfico que instrumenta Felipe Calderón. Entonces, a nivel nacional, es interesante. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más después del corte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vamos a corte en Radio Universidad, pero nos seguimos en Facebook. Y podemos seguir comentando tantito el tema mientras... Sí. Ya nos fuimos y regresamos, ¿verdad? Sí. El tema sí está bien fuerte. Ya no estamos, ¿verdad? Ya estamos. Ya no. Relajo con esto del... Pero acá seguimos. Acá seguimos, sí. No, y es que sí es... Por hecho que no, pero nos veía así como hablan. Sí, quién sabe. Pero nos marcaron varias veces el corte. Está muy interesante, muy fuerte, muy fuerte el caso, ¿no? Porque no se sabe, yo lo he cubierto bastante, y no se sabe por qué se los llevan. Es decir... o sea, ¿qué elementos hay? ¿De qué les acusaban? Nada, o sea, al parecer porque son pues puras versiones de testigos que ahí vieron, o sea, los familiares, porque entraron a la última, a una de las señoras jóvenes, muy jóvenes, a los 3 es un señor y 2 señoras, pero jóvenes, muy jóvenes. A la última entran hasta su casa, ya estaba acostada y se la llevan. Entonces, pues, literalmente entran y se la llevan. ¿Y por qué o qué no? Pues ahí te ves, ¿no? O sea, no, y a ellos los bajan de la camioneta y se los llevan. Los cuerpos, no, están desaparecidos. O sea, no se sabe si viven o mueren, no, están en calidad de desaparecidos. Entonces, la versión que dan los vecinos de Benito Juárez, es en el ejido de Benito Juárez donde ocurre esto, es que en esas fechas, en ese tiempo, hubo mucho problema de confrontación ahí entre los bandos de narcotráfico. Benito Juárez es como es pasada del tráfico de drogas, y sí hubo por ahí como
Entre las bandas de quienes trafican hubo ciertas confrontaciones. Esto originó a que a ciertos comandos de militares anduvieron patrullando y estuvieron levantando varias gente. O sea, estos no son los únicos que no aparecen, pero no son a los únicos que se llevan. Parece ser que pues al azar, así como quién sabe por qué, algunos que veían ahí en la calle o algo, parece que se los estuvieron llevando, porque algunos sí los soltaron, se los estuvieron llevando. O sea, iban y venían. Como para preguntar, para interrogarlos, entre comillas, como dice Gabino, con una calentada, porque hay el testimonio de una persona que iba saliendo del área esa militar, del área donde está ese batallón, iba saliendo, lo estaban liberando, cuando él vio que iban entrando estas 3 personas. Porque como llevaron a los 3, deben de ser esas personas, pues, porque coincidía con la hora y con la fecha, etcétera. Y entonces esta persona que sale, dice, no, pues, a mí me dieron una calentada y me preguntaban, pues, que si yo tenía que conocer aquí a quienes trafican. O sea, estuvieron como levantando para interrogar, pues, ¿no? Y entonces cuando esta persona sale de ahí y dice, yo vi cuando entraron, cuando los internaron, dice, no, pues entonces también los van a liberar. Igual y nomás los interrogan y los liberan, pero no. Ya pasaron 9 años y medio. Y qué cosas, ¿no? Y nada. Pero nada. 10 años de incertidumbre Sí. para los familiares. Sí. Qué duro, ¿por qué? ¿Porque no te permite ni un duelo? Buenas tardes, volvemos. Estábamos platicando, nos quedamos aquí en el corte, Dora, Judith, su servidora Edeni Rodríguez, comentando sobre este caso que nos platica Gabino. Te impresionó, ¿verdad? Sí, sí. Definitivamente hemos escuchado muchas historias, pero causa impresión. El tema de la desaparición forzada, lo comentábamos ahorita en el corte, 10 años de incertidumbre para las familias. Sí, y además han estado en una búsqueda incansable. Las familias no han dejado de buscar. No, claro, si es quien amas, claro. Lo seguirás buscando. Lo seguirás buscando y ni siquiera tienes la oportunidad. Pasa mucho, ¿no? Cuando se habla de desapariciones prolongadas, con frecuencia personas externas dicen, bueno, es que ya falleció, ya, déjelo ir. Pero cuando ni siquiera tienes la certeza de que efectivamente falleció, no puedes asumir un proceso de duelo porque queda la esperanza. Sí, dices, sí, cómo no. Y si hubiera la mínima posibilidad. Sí, ¿no? sobre todo cuando se lo lleva una autoridad. Posiblemente cuando hay algún conflicto de alguna naturaleza, es decir, que la persona que desaparece tenía algún pleito que dice, pues se lo llevaron sus enemigos, sobre todo del crimen organizado, pues segurito era para matarlo, ¿no? Entonces se va perdiendo la esperanza de encontrarlo vivo, a la víctima. Pero en este caso, si todo el mundo vio que eran militares, que es la autoridad, pues lo último que piensas es que los van a matar. O sea, sí, no sabes qué esperar y no sabes a quién acudir. Yo supongo que muy adentro dices, no, pues es que ahí los han de tener, mínimo los han de tener en algún lugar y al rato los liberan, ni modo que los maten, si era la autoridad, de la que sea, ¿no? Policía, etcétera. Sí, no. En este caso, todo mundo vio que eran militares. Entonces, pues claro que la familia, supongo yo, bueno, cualquiera, dice, no, pues nos los tienen que entregar, pues si era la autoridad, ¿no? Sí, pero, no, o sea, parte de que la autoridad tiene la obligación de responder, de que la autoridad está regulada de una u otra manera, tiene que dar cuenta de sus acciones, ¿no? Que ahora ya vivimos en la época del amparo, antes no. Antes sí existía la figura del amparo precisamente para los temas de desaparición forzada, fue una aportación del Estado mexicano al derecho internacional, pero el tema era todavía muy nebuloso, entonces tienes la esperanza de que algo les regula, de que por algo tienen que responder, pero también está la incertidumbre de si es la autoridad quien ejerce esa acción, ¿A quién acudo? ¿a quién le pido auxilio?
Y es que, bueno, y esto nos liga a otro tema, hablar del desempeño de las autoridades es un tema. Sobre todo, y aquí paso a hablar del tema del conflicto magisterial, y lo señaló la masonería mexicana en un comunicado que presentó. Hay ocasiones en que las capacidades de quien ejerce un puesto de autoridad quedan rebasadas. No, pero además, si dijéramos, este es el único caso y por eso es tan emblemático y se fue a la Comisión Interamericana y a la Corte, pues bueno, pero pues este es uno de muchos casos de desaparición forzada. Desgraciadamente tenemos, bueno, pues ahí están los 43 de Ayotzinapa, ¿no? No, y es un tema cuyas cifras nos asustarían. Muchísimos casos. Aquí en Chihuahua tenemos muchos casos de desaparición forzada. Muchos, más de los que nos imaginemos. Que participa la Policía Municipal, que participa la Policía Estatal, que participan agentes ministeriales, que participan agentes de vialidad incluso. Hay por ahí algún caso allá en Cuauhtémoc. Autoridades casi siempre pues de corporaciones policíacas, y también hay muchos casos de participación de militares. Sí. Desgraciadamente no es el único caso, es muy grave. Y ya decía Ereni que también falta mucho como en las capacitaciones sobre respetar los derechos humanos, ¿no? Y hace poco platicaba con un ex militar y me decía, es que yo no veo bien la ley de seguridad interior, me decía. Es que cuando uno está adentro lo que le enseñan es atacar sin importar a quién. Sin mirar a quién. Sí, de hecho, lo señaló Gavino, ¿no? Dijo, ellos van por un objetivo. Exactamente. Y pues el punto es cumplir el objetivo, ¿no? De hecho, en varias bromas o escenarios militares, la instrucción es esta, ¿no? Usted está aquí, tiene que llegar acá como se le indica. O sea, usted está aquí, tiene que llegar acá, punto. Entonces, es un paradigma de vida con el que México se construyó desde hace muchos años, con el que México y Latinoamérica completa se construyó desde hace muchos años, que estamos luchando por romper. De hecho, precisamente por eso es significativo que se presente ante la Corte Interamericana, sí, exacto, porque nos da la oportunidad de sacudir la estructura. Sí, es un triunfo. Es un avance. Hablando de las Cortes y de las feministas, que nos pesa el tema del campo algodonero, es un gran avance, pero es un principio. Sí, es apenas la ventanita. Sí, la ventanita a un camino muy largo. Es la oportunidad de que se nos exija cambiar nuestras estructuras, pero cambiar estructuras no es sencillo, entonces Sí. Pero es un buen empujón el que la Corte Ahora, no sé si todo el mundo lo sepa, pero la Corte Interamericana sanciona y faculta. Es decir, se da una sanción en la que se pide realizar esta y esta acción, o sea, es un sinnúmero de acciones, pero hay presupuesto para realizarlas. Sí, lo importante de la Corte es que tiene la facultad legal de ordenar al Estado mexicano, al gobierno mexicano, a que cumpla ciertas cosas. Y le indica que debe cumplir, dependiendo, ¿no? Ajá. En este caso, bueno, pero además, no nada más del caso específico, sino del tema. Del tema en general. Por eso es tan importante que estos casos, aunque sea uno, llegue a la Corte. Sí, y por eso decíamos, ¿no? Es un tema que va a impactar a todo el Estado mexicano, porque en que se esté hablando del caso Aguilar en el Estado de Chihuahua, en un municipio en específico, las medidas que dicta la Corte son estructurales para el tema de desaparición forzada. Sí, no es nomás para el caso Alvarado, es para el caso Alvarado, igual como el campo algodonero, ¿no? Igual como el caso Radilla, que se presentó en Chiapas, fue con extranjeros, hablamos del famoso 33 constitucional, y aplíquenles el 33, que también tenía que ver con el ejército, y fue de impacto sumamente trascendente para todo el país, pero sobre todo para todo el tema de derechos humanos. Sí. Y bueno, hablando de derechos humanos y hablando de grandes cambios se hacen con el tema de las Cortes, pero también grandes cambios se hacen de lo local a lo nacional. Y teníamos que algunas organizaciones, dentro de ellas el Frente Feminista Nacional, están solicitando la destitución de Pablo Cuarón en la Secretaría de Educación. La razón de esta solicitud
y me parece que pudiéramos analizarla si alguien gusta comentarnos también a través de las redes sociales. La razón de esta institución es por la forma en la que ha enfrentado el conflicto magisterial. Ya vamos por el 4.º día, ¿verdad? Cuarto día, este es el 4.º día. Que hoy ya se iba a anunciar a lo mejor ya un convenio, se hablaba de la posibilidad de ya llegar a un acuerdo. A un acuerdo, ¿no? Pero que también, híjole, ha sido un manejo tan desafortunado. Se anuncia el día de ayer que ya se van a realizar los pagos. Se anuncia con bombo y platillo y se les pagan 1,000 pesos. Entonces, se les pagan unas partes y se les despagan y se les descuentan los impuestos. Entonces, si usted tenía un saldo con nosotros de 5,000 pesos, le vamos a pagar 1,000 porque hay retención de impuestos, ¿no? Entonces, ahí me parece que el manejo de la información y sobre todo las declaraciones públicas han sido algo desconectadas de la realidad. El secretario hace posicionamientos muy desafortunados. Sin antes consultar, muy desafortunados, por decirlo muy amablemente. Por decirlo de alguna manera. Y que dejan ver que hay una diferencia de realidades tremenda, ¿no? A mí me da la impresión de que pues el secretario no ha batallado. El secretario no sabe el reto que implica no tener garantizado el sustento, el decir, es un tema nimio. No, y yo creo que pues no tiene experiencia política y no tenía idea de lo que es lidiar con un sindicato magisterial tan fuerte, con tanto colmillo, con tanta experiencia en la lucha política, ¿no? Sí, no, entonces, evidentemente, digo, en el momento en el que dices que se manifiesten los 100 que se les deben, pero no, porque todos no tienes idea de qué es un sindicato. Exacto. Han sido, por decirlo menos, pronunciamientos que denotan cierta ingenuidad, ¿no? Política. Sí. Pues como no pidieron permiso para manifestarse, les vamos a descontar y a lo mejor hasta les aplicamos un despido justificado, ¿no? Algo así. Sí, Entonces, pues cuando están en las calles miles de maestros y maestras, ¿no? Pues con poca habilidad política para negociar un conflicto tan sí, y para delicado. Expresar, ¿no? Cuando estás en un conflicto o en un paro de labores, en una huelga, en un tema de este asunto, debes cuidar muchísimo la comunicación, ¿sí? O sea, el mensaje que mandas, porque aparte al hablar del tema magisterial no hablas únicamente de un grupo, hablas de ese grupo y los estudiantes y los padres de familia y las madres y, o sea, es un conflicto de un número determinado de personas, pero que impacta de gran manera. Sí, y muy bien manejado. Ya desde ayer salieron a dar apoyo padres y madres de familia, alumnos, alumnas, es decir, el sindicato sí tiene manejo político, ¿no? Sí, claro, y las declaraciones del secretario no han contribuido. Sí. Este paro indefinido tiene muchas caras, ¿no? La falta de manejo de la política, la falta de comunicación que hay en la Secretaría de Educación con el gobierno, y aparte están pues las problemáticas que enfrentan cada uno de los maestros que no se les ha pagado. Son muchas vistas distintas. De hecho, enfatizaban varias columnas que he estado leyendo la importancia de darle un enfoque humano y un enfoque social al tema, porque no es nada más un tema administrativo, no es un tema de cifras, no es un tema de 1%. Digo, ya tener el 1% de los maestros sin sueldo es una cifra muy grande. Pero el escenario humano, tú has estado platicando con algunos maestros, ¿no? Sí, el día de ayer estuve platicando con algunos maestros y la verdad las historias que me contaban eran muy impactantes. La verdad a mí me impactó mucho que un profesor de secundaria de Paquime me platicaba que ya tiene 7 meses sin recibir salario y que hace 2 semanas, 15 días, su mamá falleció, pero me decía con dolor que él por falta de presupuesto no pudo pues conseguir cómo pagar los gastos funerarios o también de salvarle la vida de alguna manera a su mamá antes, ¿no?
porque decía, es que yo no tengo servicios médicos y no me están dando mi sueldo. Y mi mamá lo único que necesitaba era una cirugía y pues hace 2 meses murió, me decía este profe, pues visiblemente afectado, ¿no? Y la impotencia en ese escenario, porque no tenemos la certeza, incluso quizá el maestro no tiene la certeza de cómo hubiese salido esa operación, Sí. o de si ese hubiese sido la solución del problema y hubiera tenido algo más de fondo. Pero el saber que no tuvo ni siquiera la oportunidad de intentar salvar la vida, de intentar la operación, de esa incertidumbre de no saber pude o no pude, si estaría aún aquí o no, es un golpe muy fuerte. La verdad que sí. Y también me decía, y respecto a lo que comentaban los diputados, Gloria me parece, que preguntaban cómo le hacen los profesores para vivir así. Y él respondió, pues es que amamos lo que hacemos y por eso seguimos ahí, haciendo otras actividades, vendiendo cosas, pues los fines de semana, para pagar los gastos que generamos al ir a dar clases en la mañana, ¿no? Y a mí me llama la atención, nuevamente hablando de la posición del secretario Cuarón Galindo, lo desconectado del tema, porque del tema de educación, ya no del caso específico sindical de los maestros, del tema de educación, el reto en educación es la deserción estudiantil. Y el reto está en secundaria. Todos los que nos hemos topado hasta de casualidad, los indicadores de educación, el reto es eficiencia terminal en secundaria, es decir, que los que entren salgan. Por favor, que los que entren salgan y no se queden a medias. Y de captación, es decir, que los que salieron de secundaria entren a media superior. Y en la mayor deserción del sistema estudiantil está ahí. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa con un joven de secundaria con todas las ideas del mundo y una joven con todos los problemas del mundo que se presentan en esa etapa de la vida, que enfrenta esta decisión de dejar sus estudios o continuar sus estudios, y el maestro le dice, quédate, es importante, mira, te va a servir para tu futuro, es la oportunidad de salir adelante, es la oportunidad de una vida mejor? ¿Qué pasa con esta joven, este joven, cuyo maestro le dice que la educación es una oportunidad de vida, pero que luego ve al maestro en la tarde reparando, vendiendo tacos, haciendo reparaciones en su casa, en la plaza, para poder ganar su subsistencia, ¿no? ¿Qué pasa con este joven cuando ve que esa dichosa oportunidad de educación ni siquiera su profe le da para vivir? Sí, a mí me impresiona que sea una realidad, porque lo que queda muy claro es que es una realidad, que haya los que sean, son cientos, los que sean, poquitos, muchos, maestros y maestras que no están recibiendo su salario. Ya más o menos ha quedado medio claro qué es lo que pasa. Entiendo, y que lo grave de todo el asunto es que ha pasado siempre, es decir, es una práctica común, histórica, que a los nuevos maestros y maestras que les van dando sus plazas, de aquí a que sistematizan, se tardan en llegarle su dinero. Le va a llegar retroactivo, pero se tardan en llegarle su dinero. Explicaban que en esta ocasión se complicó porque anterior siempre reclaman, siempre presionan pues para que les llegue más pronto el pago. No es que no les vaya a llegar, es que de aquí a que sistematizan se tardan. Anteriormente presionaban y bueno, veían de dónde rascarle a lo administrativo para luego cubrir este hueco. Ahorita la bronca es que está tan etiquetado con las nuevas leyes fiscales, tan etiquetado que no hay manera de buscar dinero de otro lado para poder cubrir acá. Se tienen que esperar a que llegue ese dinero que es especialmente para eso. Entonces, algo así, por ahí va, de que no hay manera pues de buscarle. Pero lo que se tarda son 3 quincenas. Pero no, fíjate que yo he estado consultando y lo que me dice gente que ha estado, que le ha dado su base en otros gobiernos, es que se tardan meses y meses y meses. A mí eso es lo que me impresiona.
O sea, me impresiona. Tendríamos que checar a profundidad y quizá con experiencias docentes, porque también... Sí, checa porque sí hay esas, Lo sí más hay, que se tardan sí son 3 meses. Sí hay esa práctica. Y con maestros rurales. Te lo digo porque yo vengo de familia sindical y, no sé, y todo el tiempo ha sido así, ¿no? No sé desde cuándo, o sea, no sé, pero a mí me impresiona que se tarde tanto, pues, y que lo vean como normal. Es decir, quien entra a gobierno, porque son bases de gobierno, y no nada más quienes tienen esta base de maestros y maestras, sino de otras bases también que entran a gobierno, a niveles de gobierno. Se tardan mucho en pagarles. Todo mundo se tiene que esperar. O sea, es una práctica común. Pero lo más que se esperan son 3 meses. Pues, 3 meses es ya exagerado. Pues lo que sea, a mí se me hace mucho 3 meses. Sí, claro. Si son 4, 5, 7, pues tantito peor, ¿no? Entonces, el que sea una práctica burocrática de que espérate, es decir, si te doy la chamba, a pagar, pero sí te voy a pagar, pero espérate, y que se vea como tan normal, porque se ha normalizado. Ahorita están presionando, porque otras veces ha sido igual, ¿no? Y luego también el sindicato puede negociar, oye, mira, pues una parte paga una parte y luego la otra. Son como prácticas normales. Aquí incide el factor político, incide el factor electoral, etcétera, todo eso. Pero más allá de que tenga trasfondo político electoral, el conflicto magisterial, más allá, el hecho de que se tarden tanto en pagarle a la gente y que la gente no tenga otra opción, porque dice, híjole, pues es que batallé tanto y yo sí quiero que me den mi base, es decir, yo sí quiero el empleo y yo sé que me van a pagar, al rato me pagan y me lo van a pagar todo junto, ya para entonces lo deben, ¿no? Pero que sea que sea tan burocrático, que no agilicen lo que sea, si van a ser 3 meses. No, si y son ya con 5, tantas si son posibilidades, 6. ¿no? Antes tenías que presentar copias y todo esto, o sea, ya la sistematización te permitiría avanzar muchas cosas. En teoría, porque con todos los avances tecnológicos, en teoría, pues las transferencias de los recursos pues son automáticas. Sí, no, ya no es de vaya y cobre el cheque y mande el delegado. Sí, a mí me suena más a los niveles que sea y quien sea, me suena más a jineteo de dinero. O sea, yo no creo que me parece mucho pretexto a que sea un asunto de sistematizar o un asunto de... Sí, o sea, como que ya eso tendría que estar mucho más resuelto, digamos, ¿no? Sí, pero además que si no es por estas confrontaciones, no nos enteramos tanto de que es una práctica común. Y que además en el tema de trámites, Judith tuvo por ahí un acercamiento con maestras. Sí, una maestra recién egresada, ¿no? Me decía, es que nosotros hemos escuchado que las autoridades han dicho que los maestros ni siquiera nos hemos acercado a llevar nuestros papeles. Y luego dice, no, pero yo personalmente he ido a llevar mis papeles. Claro, pues es para que te paguen, que no los va a llevar. Sí, no, o sea, y le faltó y ahí vas, o sea, claro. Y me dice, eres el principal interesado. Claro. Sí, me ha atendido personalmente el secretario de Educación. Y él me ha dicho, ¿sabe qué? No me deje los papeles porque se me van a reburujar y se me van a perder. Mejor déjeme sus datos en un post-it. Y ya, es todo. Dejan sus datos en un post-it y los papeles se los llevan. Entonces, también por alguna razón no tienen los dineros, ¿no? A quien le toque poner los dineros. Porque luego hay todo este lío de que si la federación los manda y que si no los manda y que si se los gastaron o no se los gastaron, o en eso o no sé. Hay todo un proceso ahí de financiamiento, pero a quien le toque. Pero que entonces el punto sería esclarecer, ¿no? ¿Saben qué, maestros? La realidad es esta, estamos así, o sea, pugnar porque sea lo más transparente posible. Y entonces eso genera la menos... Sí, absolutamente, que ahí es donde entra ya el conflicto político y esta ingenuidad de contestar, echándole más leña al fuego, porque si se les debe, porque no han negado que se les debe. Sí, no, nadie ha negado que se les debe, ha dicho sí. Por trámites administrativos. Sí, no son tantos como dicen, o como todos los que están aquí, pero sí les debemos a unos cuantos parece que son cientos, ¿no? Y no niegan que les deben,
pero en vez de pedirles disculpas y decir, oiga, ay, discúlpeme, yo sé que está batallando mucho, ya no tengo ni idea de lo que ha de ser que no tenga ingreso y que usted tenga que estar vendiendo tamales para sacar lo de los exámenes. Discúlpeme, hay como un reproche, ¿no? Así como, ¿por qué anda aquí dando lata? Sí, lo voy a correr, no voy a usar la fuerza pública. Lo voy a correr si no se... Y luego, un tema que han señalado también bastante, la incongruencia. Porque se acaban de aventar la marcha por la dignidad, pero a los maestros, Cuarón anuncia que va a usar la fuerza pública, que los van a correr, o sea, ¿cómo es que para un lado sí son justas las marchas y para el otro son completamente criminalizables, ¿no? Incluso, sí, a mí me llamó la atención, nosotros que conocemos el manejo mediático, que la primera acción fue buscar criminalizar al magisterio. O sea, la primera acción fue abandonan escuelas y esos niños en la calle. Claro que esos niños en la calle es un problema. Es responsabilidad del secretario resolverlo. Claro. Porque él sí cobra su sueldo mensualmente, quincenalmente, ¿no? Y mensualmente la compensación. Entonces sí hay que resolver el tema. Sí, nos dicen que ya casi nos vamos, ¿verdad? Que nos falta ya, que prácticamente ya nos vamos. Es que nos vamos. Bueno, nomás ay, caray, que ya nos íbamos. Invito rapidísimo, hoy en la noche, hoy viernes, a las, como dijo, hoy, a las 8 de la noche en el Teatro de Cámara se van a presentar varios documentales, entre otros el del caso Marisela Escobedo, aquel feminicidio fuertísimo, y bueno, vayan, es gratuito, entrada libre y se va a poner muy interesante. Lo organiza una organización, un grupo muy importante que se llama Caminante, que es especialista en la producción Ambulante, que es especialista en producción de documentales y creo que se va a poner bien. Ojalá que puedan ir. Hoy, bueno, tiene muchas presentaciones, pero es hoy a las 8 de la noche en Teatro de Cámara y mañana a las 5 de la tarde en Teatro de Cámara también. Y mañana vamos a hablar del sistema penal y estos casos de las traductoras y los intérpretes indígenas. Se va a poner bien. Y muchísimas gracias, Leti Mendoza, por tus saludos. Nos vemos el próximo viernes. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.